La vida empresarial y cotidiana puede verse como batallas que enfrentamos día a día. ¿Qué pasaría si empezamos a considerarla mejor como un juego? Diego Díaz y sus invitados comparten sus perspectivas, conocimientos y experiencias, proporcionando una visión única de las decisiones clave que los han llevado a triunfos y a las jugadas que, desafiando las expectativas, han definido el curso de su crecimiento personal como empresarios y profesionales. En cada capítulo de Jugada Maestra, prepárate para dar un jaque mate en la partida. ¿Te has preguntado qué sucede detrás de un líder ejemplar? En este episodio, Diego y Oscar comparten lo que existe detrás de un buen líder, la importancia de la visión y el poder de la creación de un liderazgo ejemplar. Oscar Cayetano, coach certificado Maxwell Leadership y director de OCL México. Su propósito es conectar a las personas y equipar sus vidas para vivirlo. Oscar, bienvenido esta ocasión nuevamente a este podcast Jugada Maestra, en donde queremos aprender un poquito más de tácticas de liderazgo. Gracias por estar aquí. Siempre un gusto, Diego, ser parte de este proyecto que creo que va a impactar bastante y creo que la idea que tienes es genial. Gracias por la invitación también. Pues mira, Oscar, yo tengo muchas preguntas que hacer y una de ellas tiene que ver por qué el liderazgo que usualmente se ha platicado para equipos deportivos es importante, o sea, me hace sentido, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿por qué es importante en la empresa, en el emprendedurismo? Bueno, desde el concepto de equipos, o sea, cuando tú usas, por ejemplo, la palabra emprendimiento, ¿a qué se refiere emprendimiento? Etimológicamente, emprender viene de tomar una oportunidad, que es difícil. Si tú buscas la palabra emprender dentro de la Real Academia Española, te va a decir iniciar una tarea que es difícil o implica un riesgo. Siendo seres que estamos antropológicamente formados para convivir en equipo, para convivir en sociedad, creo que la parte del deporte es una metáfora muy tangible de una empresa, ¿sí? Nos conformamos alrededor de un objetivo, cubrimos las espaldas uno del otro, y liderazgo dentro de un equipo de trabajo significa la capacidad de sacrificarse también por el otro. Entonces, dentro de las empresas ahora parece ser al revés, ¿no? Sacrificamos al otro para beneficiarnos a nosotros. Es una tendencia que está ocurriendo. Pero creo que las metáforas deportivas realmente reflejan no solamente una metáfora de vida, sino una metáfora de lo que debería ser la empresa. Un conjunto de personas que comparten valores, aptitudes y objetivos que están dispuestos a sacrificar la ganancia personal por el logro del común, por el logro del equipo. Entonces, yo creo que por eso es importante hacer estas transferencias y por eso también la gente disfruta tanto del deporte, porque es esta lucha del equipo por lograr un objetivo. Ok, ¿te ha pasado que estás, por ejemplo, trabajando en una compañía o a lo mejor en el grupo empresarial en el que estás tú, en el que tú identifiques a una persona con liderazgo? Por supuesto. ¿Qué ves en esa persona? La capacidad de crear cultura. Es una cuestión impresionante porque generalmente no es la parte, no es la persona más hábil técnicamente, sino es la que mayor conexión tiene con las personas que le rodean. Es la persona que mayor capacidad tiene de distinguir el talento y posicionarlo en un lugar clave para que la persona, uno, pueda desarrollarse mejor, pueda tener mayor impacto sobre el equipo y pueda contribuir más al logro mismo de la empresa. Es una persona que es capaz de visualizar el talento y posicionarlo correctamente. Ok, ya hablamos de una virtud, visualizar el talento. ¿Qué virtudes, además de ello, tú identificas en ese líder, por ejemplo? Es una excelente pregunta. Eh, me voy a poner del lado de un seguidor. ¿Qué espero en el líder? Que no sea un lanzador de visión, sino un portador de visión. Que represente los valores y lo que está pidiendo de los demás. Porque la gente va a hacer lo que te vea hacer. Y si lo pudiera a lo mejor resumir, híjole, tal vez lo trataría de condensar en 4 puntos principales. 4 Cs, digamos. La primera sería la confianza. La confianza que me genera el líder, que puedo acercarme a él con confianza. Que existe una conexión. Que existe competencia, la capacidad de hacer. Y que hay consistencia. Que yo como persona que sigue sé lo que puedo esperar de la persona que me dirige.
No depende de su humor, no depende de la circunstancia. Hay una consistencia en la manera de ejecutar a pesar de la circunstancia. Yo creo que serían estos 4 puntos: conexión, confianza, competencia y Consistencia. consistencia. Por competencia te refieres a... Capacidad de hacer. Que tiene que ver con no solamente si me puedes ayudar, sino si sabes cómo hacerlo. O sea, yo seguidor, estoy seguro de que mi líder tiene la competencia para hacerlo. Correcto. Ya. Es capaz no solamente de lanzar la visión, sino de trazar el mapa de navegación que nos puede llevar a ese lugar. Porque si no, el líder se convierte como en un agente de viajes y no en un guía de turistas, ¿no? El agente de viajes te dice, pues dale por aquí, aquí está el boleto, aquí todo, pero nunca he estado ahí, no he recorrido el camino. El guía de turistas, y creo que lo platicamos hace poco, te llena del camino. Te va platicando las anécdotas, te va guiando en los pasos, lo va siguiendo en el trayecto. Entonces, creo que un líder que ha recorrido el camino es un líder que es una persona que podemos seguir más fácilmente porque sabe trazar la ruta. No solamente señalarla, sino trazarla y caminarla junto con el equipo. Ok, ya empieza a hacer un poquito más de sentido la importancia de que en la empresa haya alguien portador de visión. Me empieza a quedar un poquito más claro, porque en ocasiones llegas a una empresa, me tocaba a mí, llegas a una empresa, sí, ¿cuál es el puesto de trabajo? Auxiliar de mecánico de las motocicletas. Órale. Pero si me preguntaban cuál era la visión, yo nada más iba de paso para ganar una lana extra, aprender a arreglar motocicletas y arreglar la mía, que tenía que Por supuesto. darle un poquito de talacha, pero ok, me hace sentido, me hace sentido. Me imagino que estás pensando en una persona que sí tiene estas características. ¿Qué otra virtud podrías identificar en ella o en él? Sin duda, la capacidad de tomar iniciativa. Ok. Un líder toma la iniciativa de ir hacia adelante. Como puede ver cosas y anticipar situaciones, aprovecha un principio que es el principio del momento oportuno, que puede leer lo que está ocurriendo y lanzarse a la acción aún con un limitado margen de información. La experiencia que tiene le permite leer los momentos, anticiparse a ellos y lanzarse a la acción con el equipo que tiene e ir construyendo también y posicionando a las personas sobre la marcha. Precisamente hablaba con un líder industrial de una importante empresa fabricante de maquinaria y hablaba con él, nos encontramos en una feria en Alemania y le decía, ¿cuál es la característica? ¿Cómo pudiste construir todo esto? Y me dice, porque venía a lugares que me permitían ver las proyecciones que iban a ocurrir en mi país 5, 10 o 15 años antes. Esto me daba la oportunidad de prepararme y lanzarme a la acción cuando todavía la gente ni siquiera podía percibir lo que venía. Entonces, esto también habla de que un líder se posiciona en una atmósfera de constante crecimiento. Eso fue un tema muy, muy importante, porque a veces nos preguntamos, ¿cómo esta persona es capaz de ver lo que otros no ven? Porque se posiciona en un ambiente que le permite tener otro tipo de visión. Ok, entonces empieza a hacerme sentido que la visión sería una de las características o cualidades más importantes del líder. Sin duda. Sin duda. Hay un proverbio que dice que sin visión el pueblo perece. Si no tenemos la expectativa de un mejor futuro, abusamos del presente. Y esto lo podemos ver como personas. Si nosotros no pensamos que mañana va a ser mejor y que nos estamos moviendo hacia ello, pues entonces esta teoría de el hoy es lo único que tienes te consume. Vamos a poner el ejemplo de un pastel. Tú te puedes comer el pastel y guardar una parte para mañana. Pero ¿qué pasa cuando te atragantas de pastel? Posiblemente lo vomites, posiblemente no vuelvas a comer pastel en tu vida porque fue tanto lo que tuviste que absorber en un momento que salió contraproducente. Entonces, la parte de la visión como personas nos hace tener la expectativa también de un mejor futuro y trabajar hacia él. Si no hay expectativa de futuro, el abuso del presente es inminente y lo podemos ver hoy en día. Si una persona pierde la expectativa de lo que tiene adelante,
va a abusar inmediatamente de su presente. Y va a tomar actitudes como, ese es un problema para mi yo del mañana. Y si mi yo del mañana llega, nos agarraría a golpes por las decisiones que no tomamos. Entonces, si tú le quitas a alguien la visión, le quitas el espíritu. Le quitas la posibilidad de ir hacia adelante. Entonces, sin lugar a dudas, la visión, la capacidad de pintar un cuadro de cómo se ve el futuro es determinante en la vida de un líder. Recuerdo que Brian Tracy decía que era importante una persona que definiera metas. ¿Qué tiene que ver las metas con una visión? Esa es una pregunta muy, muy buena, porque sin lugar a dudas, trazar metas nos hace poner ciertos señalamientos que nos indican cómo vamos avanzando en el camino. Pero hay una trampa en las metas también. Y esto es a veces lo que no nos dicen, ¿no? Plantéate metas sumamente altas, plantéate estas cuestiones que ni siquiera puedas procesar y hay un riesgo. No porque puedas o no alcanzarlas, sino porque si la meta la trazaste a un nivel en donde tu cerebro no la registra, ni siquiera te vas a mover a ella. Porque vas a estar fracasando consistentemente. Ahora vamos a pensar que la meta, si logras registrarla y si estás alcanzándola. Podría haber una confusión, ¿no? Es que yo voy sobre esa meta, es que la visión es alcanzar esa meta y ahí podrá ser el error, ¿no? Confundir que la meta es la visión. Sí, las metas no son el fin en sí mismo, son un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? El constante crecimiento de las personas. De hecho, creo que podemos poner este ejemplo donde a lo mejor hemos logrado algo que nos costó muchísimo trabajo, algo a lo que llegamos que dijimos, wow, esto parecía imposible, sin embargo, lo logré. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué sigue? Ok, exactamente ya. ¿Qué sigue? Pero hay algo que platicamos tú y yo prácticamente detrás de micrófonos, que es que no es lo que alcancé, es la persona en la que me convertí al alcanzarlo. Y sé que suena como un cliché, pero realmente es la nueva identidad que vamos reforzando dentro de nosotros. Tú me hiciste un comentario que me pareció súper poderoso, Diego. Me dice, la persona que Diego era hace 5 años murió. O sea, ni siquiera dijiste está escondida, no, está muerta, ya no existe. ¿Por qué? Porque ciertos logros de meta te permitieron crecer y desenvolverte de una manera diferente. Hay una anécdota dentro de la naturaleza que a mí me encanta y la acabo de vivir ahora que fui de vacaciones, que es, por ejemplo, cuando un cangrejo cambia de caparazón. El exoesqueleto no crece. Okay. Es rígido. Entonces, este crustáceo tiene que esconderse durante un tiempo, aislarse de todo lo que le rodea, y en un ejercicio de desprenderse de ese límite y volver a construir otro exoesqueleto. O sea, es un constante crecimiento. Las metas son buenas para trazarnos rumbos como indicadores de avance, pero no son fines en sí mismos. Y es ahí donde la mentalidad puede cambiar de una mentalidad de metas a una mentalidad de crecimiento, porque cambia la pregunta. Cuando tú vas a conseguir una meta, dices, híjole, ¿hasta cuándo voy a llegar? Con una mentalidad de metas, ese va a ser el ciclo. Con una mentalidad de crecimiento es, ¿hasta dónde puedo llegar? Y eso cambia totalmente el paradigma. Nos convertimos en personas que estamos en constante evolución y crecimiento. Por lo tanto, podemos crear y levantar ese tope para que la gente de nuestra empresa pueda crecer con nosotros. Lo que yo observo, o sea, yo no observo a los otros, ¿no? Yo puedo hablar de mí como emprendedor y pasar la etapa de no tenía metas. La etapa en donde me empiezo a poner metas y estoy en una actualmente constante cuestionamiento de ¿y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Entonces siento que apenas viene el tema de lo que sería la visión. ¿Por qué? ¿Para qué? No sé si me explico. Porque metas de las que hicimos dinámica, ¿no? Escribe 50 metas, pum, 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 pum. Yo creo que he cumplido 70% de ellas. Uh-huh. Sin embargo, cuando cumples metas, pues te sientes bien contigo mismo y dices todo, pero falta un algo. Entonces es aquí donde las preguntas empiezan a ser muy capciosas y muy interesantes. Oye, entonces, en lugar de que el líder esté enfocado en metas, esté enfocado en visión. Y por lo que platicaron en la sesión pasada,
la visión tenía mucho que ver en ayudar al equipo a crecer ellos. Y me gustó mucho el ejemplo de Daniel. Lástima que en esta ocasión no estará. Un saludo a Daniel. Saludo a Daniel. Que mencionó algo así, el líder te ayuda a crecer. Y que mencionó el ejemplo de una persona que le dijeron un reconocimiento, ni siquiera llegó a las mejores posiciones, no. Vio pasar como a 250 personas ascendiéndolo, básicamente. Sí, porque liderazgo se trata del otro. Esa es una parte que a veces, por la cuestión cultural, sobre todo yo creo que en nuestra comunidad latina, por así decirlo, el líder lo vemos como un ejercicio de poder, no como alguien que inspire, que nos ayude a crecer. El liderazgo generalmente se ve que también tiene un contexto de poder, que poder es la capacidad de hacer. Ahora, Pero, o sea, quiero desmenuzar esto porque en una organización tenemos al gerente de ventas. Y a lo mejor cometemos el error de decir líder de ventas. Pero es el gerente. Tal vez no es el líder. Ok. ¿En qué momento un gerente se convierte en un líder? En el momento en que empieza a desarrollar influencia con las personas que tiene a su alrededor. Y bueno, puede haber diferentes tipos de influencia, pero esta influencia nos permite que la gente desarrolle habilidades que la lleven al logro de un objetivo. Porque un gerente puede estar checando KPIs, puede estar checando indicadores, puede estar checando qué tanto vamos del objetivo, pero no crea una cultura. El gerente pasa a ser líder cuando se enfoca en conectar con su equipo, hacerlo crecer y crear una dinámica cultural que permita la sostenibilidad. Lo estoy viviendo, por ejemplo, hace poquito dimos un entrenamiento para 60 gerentes en una empresa automotriz importante, que cambió de liderazgo. ¿Sí? Y dicen, oye, es que nos están mandando a cursos que nuestro liderazgo superior no refleja. Entonces, en el momento en que nosotros nos vemos confrontados con esa realidad, pues el nivel de desmotivación es altísimo, porque no le importa a la persona, no le importa el equipo, le importa el resultado. El asunto es que eso no se vuelve sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, puedes tener una persona que sea muy, muy buen gerente, pero muy mal líder. Entonces, aquí sí depende de las características que tú quieras desarrollar en un puesto de autoridad. Sí, porque estoy tratando de visualizar como el equipo de fútbol, como se vería en la parte empresarial, ¿no? En un equipo de ventas. Entonces yo quiero pensar que el gerente es como el director técnico, no se mete a la cancha necesariamente. El líder usualmente sí juega, inspira. Regreso a la parte empresarial, puedo tener un gerente que tal vez no es líder, hay un líder que no es gerente, pero el líder inspira y está en el juego. O sea, podría ser eso una forma de juego, ¿no? Ahora que si el gerente es líder, pues suena espectacular para el director de la empresa, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de decir, el ejemplo del director técnico. Para mí el director técnico es la persona que tiene la capacidad de tener fluidez y adoptar el arquetipo, la figura que más convenga al equipo en un momento. Y también lo hacemos como padres. Hay un momento en que soy el padre consejero, hay momentos en que soy el padre que disciplina, hay momentos en que soy el padre que guía. O sea, empezamos a tomar, eso es liderazgo, encontrar el arquetipo que tú necesitas, encontrar la imagen o el avatar. Y esto también, recuerdo que me lo dijiste, creas un avatar para la situación. Entonces, el liderazgo se vuelve fluido y la influencia también nos permite adaptarnos a la circunstancia. ¿Sí me explico? Tú de repente ves un director técnico cuando hay, por ejemplo, un tema de una expulsión, de una falta, se transforma, es camaleónico de acuerdo a cómo va leyendo la circunstancia. ¿Sí me explico? Lo interesante del liderazgo es que no es estático. Un líder sabe adaptarse a la circunstancia. Ok, con lo que estás diciendo, el liderazgo cabe en todos los jugadores, o sea, los que están dentro, el que está afuera. O sea, hay un nivel de liderazgo, si quieres decirlo, distinto en cada uno de los participantes. Por supuesto. El jugador de banca puede ser un gran líder. ¿Por qué? Porque a lo mejor está comprometido en motivar a sus compañeros, en estar pendiente también de qué les hace falta, en
en ver lo que él está viendo extracancha, aunque en ese momento no esté jugando. O sea, muchas veces depende también de la actitud que presentes tú ante ciertos escenarios. No el más apto es precisamente el mejor líder. Cuando tú eres apto y sumamente capaz para ejecutar una actividad, quiere decir una cosa, que eres apto y sumamente capaz para ejecutar una actividad. Nada más. ¿Sí me explico? Esto no quiere decir que el más bueno tiene que ser el capitán. ¿Sí me explico? No siempre el delantero que mete todos los goles es el capitán. Muchas veces es el portero, o el defensa central, o el lateral izquierdo. Dependiendo de la capacidad de influencia que tenga. Sí, porque en toma de decisiones, por ejemplo, cuando hablo yo de mi negocio, digo, necesito un gerente o un líder de ventas porque me quiero comunicar con uno, no con 10, pues escojo al que tiene mejor actitud, al que considero que es más estructurado y al que me está resolviendo a mí mis necesidades como director. El detalle es de que esta persona, por citar el ejemplo del equipo de ventas, porque puede haber otros, o sea, tengo más equipos, es hoy la persona que más vende. Uh-huh. Entonces digo, no le estaré quitando talento a alguien que es muy bueno vendiendo estando ahí como líder. O sea, creo que ya se me contesté yo solito, pero o sea, lo que quiero ir con el tema de cómo a veces nosotros vemos el tema del liderazgo, pero no comprendemos lo que implica. También tiene que ver, por ejemplo, en tu líder de ventas, si la persona está dispuesta a enseñar. Si no está dispuesta a enseñar, posiblemente sí le estés quitando de ser más efectiva. Pero también aquí hay una cuestión. El liderazgo o los resultados o el éxito deja rastros. Tú puedes tomar cuáles son las virtudes y cuáles son las acciones de tu mejor líder de ventas y empezar a, uno, buscar gente con ese perfil o transferir estas acciones a tus siguientes líderes. ¿Sí me explico? Pero eso también es algo que tú como director puedes ver con base en tus objetivos también. Por ejemplo, oye, yo necesito que ella venda más o que entrene más gente que venda más. Sí, porque ahorita me estás dejando claro. O sea, vamos a poner aquí un líder, ¿no? Un elemento es que tenga la visión. Otro segundo, que quiera enseñar. El tema de la visión vamos a decir que es responsabilidad mía. A lo mejor soy yo el que está contrarrestando ahí al no estar generando una cultura tan clara e importante de qué es, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué queremos cambiar? Es bueno enseñando, sin embargo, puedo poner otro jugador aquí que es más bueno y le encanta más enseñar. Entonces ya podré empezar a decir, a ver, a lo mejor a ti que te tengo como líder, tal vez deberías de jugar en la posición inicial de ventas, solo ventas, y a lo mejor no tengo un líder. O a lo mejor es esta persona, pero no puede ser gerente, solo líder. Y recordemos, ¿qué es liderazgo? Influencia. Y aquí hay una parte también importante, Diego, que veo muchas veces en las empresas que me ha tocado asesorar o ser parte de, que muchas veces el director no está dispuesto a invertirse en los demás. Por cuestiones de tiempo, porque quiere delegar más rápido, pero otra vez, no puedes exigir lo que no has dado. Ay, me choca esa frase. Sé que es chocante, sé que es chocante, ¿no? O sea, porque si no le vamos a estar exigiendo a la persona algo que realmente no conoce. Bueno, ahí va otra. Tengo otra persona que tiene mucha influencia. Pero no es una influencia, vamos a decir, que me sirva a mí. Es una influencia que le funciona al equipo para pasarla bien. O sea, es desmadrosón, se ríen. O sea, tiene un nivel de influencia así. O sea, muy cañón. Sin embargo, no es una persona que enseña ni tampoco lleva una visión. Entonces, ese jugador, ¿cómo lo podría catalogar? Con nivel de liderazgo, pero no para decir mi tipo de liderazgo idóneo. Volvemos al punto de que si tú identificas la capacidad que tiene o el talento que tiene la persona, hay cuestiones que pueden ser enseñables. Lo que, por ejemplo, un líder de este tipo, que es más extrovertido, que tiene mayor conexión con el grupo, lo que necesita es responsabilidades y rendición de cuentas. Entonces,
tiene que haber un balance. ¿Cuál es ese balance? Un 80-20. Déjalo trabajar el 80% del tiempo en su talento y 20% ve formando otras características que le permitan también a él expandir su panorama. Una persona con este nivel de influencia, que dices, direccionado correctamente, ¿sí? ¿Y hacia dónde lo dirigimos? Hacia lo que la persona está buscando también. Ok, ya me empieza a hacer más sentido porque entonces regreso a mi posición inicial. La persona que ya tengo, a lo mejor lo que necesito es que desarrolle esa habilidad de enseñar. Ahora entiendo que me falta a mí invertirle para que desarrolle esas habilidades. Y sí, un 80-20 está perfecto. Es que lo podemos ver. Si abrimos realmente un poco más las estacas, digamos, ¿cuándo es cuando tu equipo más ha crecido? Cuando más te has invertido en él. Cuando de repente empieza a haber cuestiones, cuando, creo que ya sea que no sea yo directamente, pero ya no hay una inversión en estirar la liga de mi equipo. En hacerles ver otros paradigmas, en instruirlos de una manera diferente, en traer nuevas tecnologías, sino que como ya encontré un sistemita que a mí me funciona, pues tengo esto que también para mí es un paradigma de que trabaje solo. Las personas que son altamente productivas, como tú comprenderás, por ejemplo, no están diseñadas para decir, me voy a retirar y voy a pasar 6 meses en una playa tomando margaritas. Sí, que es el sueño que le venden a todo mundo. No, vas a encontrar otra manera de involucrarte en algo que a ti te produzca esa incomodidad para crecer. Entonces, ese mito de deja que tu empresa trabaje sola, realmente es un mito. Realmente vas a encontrar otra manera de tratar de desarrollar otra cosa. Entonces, ¿por qué no reinvertirte en tu gente que a lo mejor posteriormente pueden incluso convertirse en socios de tu empresa y duplicarte? Cosa que toma tiempo, ¿sí? Porque una cosa es enseñar y otra cosa es duplicarte. Enseñas lo que sabes, duplicas lo que eres. Entonces, ahí hay una cuestión interesante. Déjame lo digiero. Enseñas lo que sabes, duplicas lo que eres. Sin duda. Sin duda. Duplicas lo que eres. O sea, yo puedo enseñar cosas porque leí un buen libro. Y ya, me convierto en un lanzador de visión. Ok, que esa es la diferencia, ya te estoy entendiendo más. El lanzador de visión contra el portador de visión. El portador vive y camina en los principios que demanda también. O sea, tú ves un nivel de congruencia, no perfección, porque todos estamos en un constante proceso de mejora, pero sí ves una congruencia en lo que está diciendo y en lo que está ejecutando. Y eso como seguidor te da confianza. Y si lo ves a lo largo del tiempo, más confianza. O sea, esta persona no solamente nos está compartiendo lo que él considera que es la clave del éxito, sino que lo está viviendo constantemente. Obviamente te acercas a quien te muestra lo que está diciendo. No a quien te lo dice. Hay mucha gente que dice muchas cosas. Que si ya era otra pregunta, pero creo que ya tocaste la mitad de la respuesta. Lo voy a hacer como quiera. ¿Qué escuchas o ves en una empresa y dices, tiene un gran liderazgo, me atrapa, me atrae? Desde mi punto de vista, va a sonar muy extraño lo que voy a contestar. Pero cuando sé que hay una empresa que tiene un buen liderazgo, veo cómo te saluda la persona que te recibe. Ya sea un vigilante, ya sea una persona de seguridad, o sea la primera persona con la que te encuentras. La manera en que te recibe muchas veces refleja la misma cultura de trabajo hacia el interior. Hay una ley que dice, la ley de la correspondencia dice, como es arriba es abajo. ¿Sí me explico? Entonces, por lo general, y esto tiene un rango de bateo interesante porque casi siempre coincide, cuando tú eres recibido de una manera agresiva, el liderazgo interno por lo general es agresivo. Cuando tú eres recibido de una manera más fraterna, más colaborativa, la cultura va a reflejar generalmente eso. Un líder crea cultura.
¿sí? Puede ser una cultura autoritaria o puede ser una cultura colaborativa, pero lo sientes ahora sí que en el nivel más bajo del escalafón. Ahí es donde también te das cuenta del liderazgo. ¿Sí? Si una persona te trata mal, es porque está siendo maltratada también. La gente lastimada lastima. ¿Sí? Hay una derivación, hay una consecuencia. Es como si tiraras una piedra en el agua, va haciendo ondas. Entonces, yo no necesito a lo mejor ver dónde cayó la piedra, sino la onda que generó. Entonces, va a sonar como algo muy simplista, una simplificación ah, muy pequeña, pero esa es la manera también en la que yo me doy cuenta. Por ejemplo, cuando llego, la manera en que la persona que te recibe te trata. Tiene sentido. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a pasarlo al plano familiar. A veces no necesitas conocer a los papás cuando ves al hijo. Si tú ves al hijo, generalmente también te va a dar un reflejo de alguno de los padres. Entonces, tiene algo de sentido. O cuando ves al padre y dices, ya entiendo por qué él es así. ¿Sí me explico? Sí, tiene sentido. Eso es como yo observaría. Y es una cultura que también está en constante crecimiento. Es un lugar que da la posibilidad de expandir el talento que tiene. ¿Sí? Que está constantemente buscando talento y desarrollando talento. Y eso también, ¿dónde lo veo? En el índice de rotación. Hay una empresa que me encanta, de verdad. No sé si puedo decir marcas, pero... Si nos dicen que no, que la censuren. Si no, que la censuren. Por ejemplo, hay una marca que yo admiro mucho, que se llama, una empresa que yo admiro mucho que se llama... Ellos son representantes de unas máquinas que se llaman Okuma. Y yo llevo trabajando prácticamente 8 años con ellos. 5 más estuve tocando la puerta. ¿De qué me doy cuenta? De que la gente se ha retirado de esa empresa o por jubilación o porque alguna empresa les ofreció algo prácticamente el doble de lo que a lo mejor podían desarrollar ahí. Pero fuera de ahí, la gente se queda. Porque hay una cultura de trabajo. Y es una empresa que ha crecido en 5 años de 40 personas a 130. ¿Qué veo yo hacer al director de la empresa? Cada vez que nos encontramos, ¿cómo estás? Oye, a ver, déjame presentarte con tal persona. ¿Cómo ves? ¿Hay alguna cuestión que me quieras decir? El director de la empresa camina lentamente entre su gente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para mí eso es sumamente importante. Es una persona que crea cultura, es una persona que está cerca. Y este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo y lo veo en la estructura que él tiene y en la persona que te recibe, desde la persona que te recibe en el escritorio de vigilancia, es un reflejo del director. Y eso lo veo tangiblemente. Por eso me atrevo también a mencionarlo. Porque así es, y así lo hemos vivido. Por ejemplo, esta pregunta no me ha tocado a mí, pero no estoy exento de. Okay. En una empresa está el director. ¿Qué sucede o qué consejo le darías al director si uno del equipo tiene mayor liderazgo que el mismo director? Que tiene mucha suerte. Porque puede encontrar a alguien en quien depositar un legado. Eso yo creo que debería ser la aspiración de la mayoría de los dueños de negocio o directores de empresa. Encontrarse gente más talentosa que ellos que puedan ser portadores de la visión, porque son las personas que van a ser capaces de llevar esa empresa a la siguiente generación. Esto lo ves muchísimo, por ejemplo, a mí me toca tratar con empresas alemanas. Generalmente las empresas alemanas son empresas familiares que llevan 100 años. ¿Y qué pasa? Los líderes que van desarrollando necesitan ser mejores que la generación anterior. Entonces lo que transmite son valores. No tanto la parte del conocimiento, sino la parte de los valores que hacen que la empresa permanezca. Cuando yo he visto que las empresas empiezan a morir en eso, es porque olvidaron los valores fundamentales. Y esto también, por ejemplo, lo puedo decir de la universidad a la que fui.
Me acuerdo que cuando estábamos en la prepa, y ahorita que diga la visión, mucha gente la va a identificar, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en prepa, la visión de esta escuela es ser agentes de cambio que impacten su entorno en lo económico, lo social y lo político. Ser un agente de cambio. Eso era algo que te inspiraba. Yo quiero ser un agente de cambio. No solamente se trata de mí, se trata de lo que puedo construir alrededor de otros. Y había otra sensación incluso dentro de la misma universidad. Después la visión cambia a crear alumnos altamente competitivos a nivel internacional. La visión cambió totalmente. El perfil del alumno cambió totalmente. Cada quien por su cuenta ahora. Porque ahora somos personas altamente competitivas a nivel internacional y que cada quien se rasque con las uñas. Y tú puedes sentir palpablemente en la actitud de esa nueva generación la visión que se les sembró. Y en la generación que nos quedamos, a lo mejor en la visión anterior, es gente colaborativa, es gente que crece, es gente que está teniendo empresas, es gente que está teniendo impacto en lo social, en lo económico, en lo político y en lo familiar. Entonces, buscar un líder, ¿sí?, que sea mejor que tú, al que le puedas transmitir los valores, caray, yo creo que es la fortuna más grande que puedes encontrar como director. Ok, entonces como tarea fundamental es educar en valores, ser portador de la visión y encontrar a alguien que pueda llevar esto a una siguiente generación. Totalmente, totalmente. Encontrar a alguien en quien puedas depositar las claves de lo que llevaron a tu empresa a ser lo que es y que veas que puede sostenerse sobre esa cabeza y ver más allá. Ahora, aquí hay un punto bien importante, muy, muy importante. Cuando formas a un líder para llevar el legado, tienes que preparar un equipo de trabajo a su alrededor que lo cubra. ¿Por qué? Porque si no lo expones, va a cometer errores y la gente lo va a despedazar. A la persona que formas le tienes que construir un equipo y tienes que llevarlo a él a que construya equipos. Porque si no, el nuevo líder se pierde operacionalmente. ¿Por qué? Porque va a tratar de demostrarte que puede, en lugar de enfocarse en la planeación estratégica a 10 años. ¿Y qué pasa con la gente cuando una persona se sobreresponsabiliza? ¿Sabes qué? Pásale la bolita a él. Pásale la bolita a él. Y lo van a saturar. Y tienes un líder saturado, ¿sí? Que se vuelve difícil porque está lleno de presión y que no tiene tiempo para formar otros. Porque también, ¿qué pasa? Dice, ¿sabes qué? Déjame, yo lo hago. Porque lo puedo hacer más rápido, porque lo puedo hacer mejor, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con la gente? Pues ten, hasta que lo truenas. Ok, cuando te refieres entonces a construir un equipo alrededor de él, es como el equipo que tiene el director actual, ¿no? Sí, por ejemplo, tienes a tu nuevo líder, al líder sobre el cual vas a dejar legado. ¿Sí? Hay componentes esenciales dentro de una empresa. Una parte es la parte de finanzas. ¿Sí? Por favor, no pongas al director de finanzas como director de la empresa. Generalmente eso no funciona. ¿Sí? Digo, sin agravio, pero es algo estadístico, es algo que hemos observado. Pero necesitas a alguien estructuralmente fuerte con los números, necesitas a alguien fuerte en la parte productiva, necesitas a alguien fuerte desarrollando talento humano, ¿sí? Y necesitas a alguien fuerte en ventas. Este va a ser la línea de defensa de tu quarterback, ¿sí? Y ahí sí, desarrollar un lenguaje en común. El líder tiene que ser capaz de comunicarse en cada uno de estos niveles y poder traducir ese lenguaje. Este equipo de trabajo prácticamente tiene que desarrollarse, tiene un tiempo de acoplamiento, de manera que puedan entender sus movimientos e integrarse. Pero tienes que construir una línea de defensa sobre tu próxima generación. Que es básicamente la que ya tengo. O sea, la que ya tengo, lo que yo estaba pensando, ¿no? O sea, la que ya tengo, llega un tercero y sigue usando ese equipo.
o más bien va a tener que desarrollar a su propio equipo y después desplazar a los jugadores actuales para retomar a todo el equipo que ya está? En algún momento va a tener que formar su equipo, pero mientras tanto, la ocupación de tu equipo es defenderte a ti. Es ser tu escudero, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tú también te estás virtiendo sobre ellos. Ahora, aquí hay un riesgo importante que todo empresario tiene que saber que puede llegar a correr, ¿no? O sea, que el hecho de formar gente y formarla bien tiene el riesgo de que la gente se vaya. Tiene el riesgo de que la gente emprenda. Tiene el riesgo de que la gente te traicione, por así decirlo. Pero es un riesgo que tienes que estar dispuesto a correr. O sea, esto es sumamente normal dentro de las estructuras laborales. Tienes que aprender a correr riesgos. El líder que guarda, tarde o temprano se consume. Pero tienes que, uno, escoge bien a tu equipo, ¿sí? Que ahora sí tengo algo que va a sonar como chiste y hasta un poquito místico, pero Jesús escogió 12 y de todas maneras había un Judas, ¿no? Entonces, no, o sea, esto puede llegar a pasar, puede llegar a pasar, pero eso no te tiene que frenar de formar personas. Lo más valioso que podemos hacer como seres humanos es entregarnos en servicio a otros. Es formar la mayor y mejor cantidad de gente que podamos. A final de cuentas, las estructuras empresariales formaban gente. Anteriormente, tú veías, por ejemplo, que del mismo grupo del empresario decía, oye, ¿sabes qué? Pues ahora necesitamos otra empresa. Y el socio salía de su misma gente. Y a lo mejor ese socio no era la persona más capacitada, o sea, la persona más capacitada en cuestión de educativa, en cuestión de títulos, sino es la que mejor representaba los valores y la ejecución dentro de la empresa. Una persona en la cual podías tener confianza. Y la confianza es el fundamento de todo. Ok, me gustó esta sesión, me gustó. Te veo demasiado pensativo. No tienes una idea, ¿eh? A lo mejor ya debería de callarme un poco, ¿no? Estoy haciendo una serie de sinapsis y cruce de ideas con lo que vengo poniendo en práctica en el juego del negocio, que digo, claro, o sea, tareas que me estoy llevando tengo que desarrollar, que sí lo tenía en la mente, el continuar formando habilidades. Si bien está bien el tema de ventas, finanzas, pero me falta el tema de comunicación. El tema de enseñar a otros un proceso. Es ese tipo de elementos que digo, claro, o sea, lo que le hace falta a fulanito y fulanita es saber enseñarle esto que ya sabe a otro. Esto que ya sabe, ponerlo en un proceso o serie de pasos de forma que la persona que va a tomar un puesto semejante comprenda. Ejemplos, voy a seguir hablando de ventas porque acá está mi equipo de marketing. En el equipo de ventas es el que más vende porque vende más. Y estoy seguro que son 5 cosas bien básicas, ¿no? Desde que llega, sabe qué va a hacer. O sea, ya está enfocándose en hacer las llamadas. Probablemente todos llegan primeros en sus 100 burpees, a subir energía. Okay. Entonces, segundo, es dar seguimiento a los que ya tengo. Tercero, llamar en frío y de pie, pues por decir en frío, a los leads que van a recibir en el día, porque diario reciben leads. Ok. Y nada, necesito identificar cuál es el cuarto y el quinto. Te digo, sé que hay 5, porque todos tienen la misma posibilidad, pero no todos cierran igual. Ok. Te voy a compartir una herramienta y precisamente son 5 puntos importantes que nosotros hemos también desarrollado dentro de la estructura de nuestra empresa, y esto también es lo que enseñamos a las empresas. Prácticamente el desarrollo de líderes cae en 5 categorías, ¿no? La función de un líder es ser claro. Y hicimos un acróstico que es CLEAR, que es claro en inglés, ¿sí? Que abarca cuáles son las áreas en las cuales tienes que desarrollar un líder. La C es conexión, ¿sí? Conexión que implica también comunicación. La L es liderazgo, aumenta su capacidad de influencia. La E, equipa a tu equipo. Tienes que darles las herramientas adecuadas para que puedan desarrollarse en la posición para la cual fueron traídos, digamos. La A es una que me encanta porque es muy sencilla, es la actitud, ¿sí? Y hay una parte que, por ejemplo, nos enseñaron dentro del equipo de John Maxwell, la actitud no se coachea, se cambia. Porque la actitud no es una cuestión de competencia, es una cuestión de decisión. Tienes una mala actitud, por favor, cámbiala. No te la vamos a coachar, ¿sí?
Y la última son relaciones. Entonces, prácticamente la mayoría de las empresas necesitan trabajar alguno de estos estratos. El asunto es conocer cuáles son los principios que puedes aprender en cada uno de estos lugares. ¿Cuáles son los principios de comunicación y conexión que necesitas? ¿Cuáles son los principios de liderazgo que necesitas transmitir? ¿Cuáles son los principios de equipamiento, los principios de las actitudes y los principios de relaciones? Una vez conociendo los principios, esto se puede duplicar. Y eso es lo que estamos tratando también de llevar. Estamos desmitificando esta cuestión de liderazgo de manera que la gente pueda acceder a ello. Oye, Oscar, ¿y estará bien que en la siguiente sesión podamos hablar de conexión, por ejemplo? Por supuesto. Excelente, ya tenemos un Conexión, tema. de hecho, conexión es por mucho la parte más importante del liderazgo. La parte más importante, no solamente del liderazgo, sino también de la comunicación. La ley de la conexión, que dice que un líder toca primero el corazón de la persona antes de pedir una mano, es la ley más importante que podemos llegar a desarrollar. Hay una estadística que dice que el 95% de nuestro éxito depende de las conexiones que desarrollamos a lo largo de la vida. 95% es un porcentaje muy alto. Muy, muy alto. Generalmente nosotros pensamos que es nuestra capacidad, es nuestra consistencia, es la gente a la que conociste que virtió algo en ti. Entonces, lo que te hizo también transformar tu mente, tus hábitos, etcétera, y convertirte en la persona que eres hoy. Pero por supuesto, me encantaría tener una sesión prácticamente de lo que es la conexión dentro de una empresa. Excelente, pues señores, esta fue Jugada Maestra con Diego Díaz. Muchas gracias aquí a mi amigo Oscar Cayetano que estuvo en esta ocasión con esta plática y parece que ya tenemos 5 puntos importantes que ir desarrollando próximamente. No te voy a dejar ir, ¿eh? Gracias, digo, para mí es un gusto, es un placer no solamente estar aquí, sino también ser testigo de lo que tú estás desarrollando también como empresario en otras personas, lo cual también es inspirador y sé que va a llegar a niveles sumamente altos y que lo que estás viendo en este momento en tu organización es apenas el principio de algo que viene para ti y para los tuyos de una manera muy importante. Muchas gracias, Oscar. Gracias.